Buenos días. Bueno, hoy para nuestra predicación quiero proponerles una de esas partecitas en la escritura que uno a veces pasa como por encima, no se detiene mucho como para leer, o uno lee pero muy rápido. ¿No les pasa, por ejemplo, que cuando recibimos una carta, o bueno, ya no somos mucho de cartas, pero un comunicado en el correo, o no sé, en el WhatsApp, hay información que no miramos mucho, ¿cierto? Como la fecha, como la ciudad, ¿cierto? Como que uno va más como al contenido. Y eso nos suele pasar a veces con algunas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, con la gran diferencia de que los autores bíblicos cuando colocaron esas partecitas que conocemos como saludo o salutación, que aparece en algunas Biblias marcado, pues tenía un gran propósito. Digamos que no estaba simplemente ahí como para saludar, sino que en su saludo había mucho contenido. Y yo quiero invitarlos para que abran sus Biblias, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a mirar el verso 1 y el verso 2, que es justamente ese saludo inicial que Pablo hace a las iglesias, porque esta es una carta escrita a las iglesias, diferentes iglesias en distintos lugares, como ustedes verán ahí al comienzo de estos versos, pero que tiene tanto contenido y tanta riqueza en realidad que necesitamos detenernos para considerar seriamente qué es lo que el apóstol Pedro nos quiere mencionar ahí. Déjenme ahora decirles algo antes de leer estos dos versos. Es un poco el contexto de la iglesia o de las iglesias en ese entonces. Los creyentes, nuestros hermanos cristianos de esa época vivían tiempos de mucha persecución. Tiempos muy difíciles que creo que nosotros no alcanzamos a imaginar porque por la gracia de Dios no hemos tenido que vivir, pero ese era un tiempo muy difícil para la iglesia, para las iglesias. Era tiempo de persecución. Por ejemplo, en esa época, como en el año 65 más o menos, surgió un emperador llamado Nerón. ¿Han escuchado ese nombre? Nerón. Y dicen los historiadores que ese fue uno de los emperadores más violentos que hubo en la historia y más sanguinarios también. Y digamos que las atrocidades que hicieron con los cristianos en aquella época, pues son, digamos que, innumerables, ¿no? Por ejemplo, se dice que los cristianos en esa época los colocaban en medio de los coliseos. Recuerden ustedes los coliseos grandes de diferentes formas, y ponían allí a los cristianos y dejaban salir bestias salvajes, ¿no? Leones, todo ese tipo de animales, para que se devoraran a los cristianos. Y mientras eso ocurría, los inconversos, los paganos en las graderías, celebraban, se divertían a lo que ellos estaban viendo. También dicen algunos historiadores que, por ejemplo, en esa época los cristianos eran tomados y eran usados como antorchas, se les prendía fuego, y eran usados como antorcha para tener luz en la noche. Imagínate eso. Esa era la realidad de la iglesia a la que el apóstol Pedro le estaba escribiendo. Y eso nos ayuda a entender un poquito más lo que Pedro quiere comunicar y quiere decirles a ellos en esta carta. Así que voy a leer el verso 1 y verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Redimidos por su sangre. Déjenme orar para comenzar y pedir al Señor que abra nuestro entendimiento y nos ayude a ver su mensaje en el día de hoy. Señor, hemos venido a este lugar y son muchas las razones, pero queremos rogarte que en este momento tú nos des amplitud en nuestro corazón y en nuestra mente para recibir tu palabra. Cada uno de nosotros tiene una necesidad y tú bien la conoces.
Así que pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones y que podamos ser nutridos por ti el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las imágenes que el apóstol Pedro quiere como recrear en los creyentes y en las iglesias, en nosotros, es esta imagen de peregrinos y extranjeros. De hecho, noten ustedes que él comienza así, ¿no? A los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto. Y bueno, era evidente que muchos cristianos habían tenido que huir por la persecución a diferentes lugares. Pero también esa imagen de que tuvieron que salir también recrea mucho de lo que Pedro quiere comunicar a la iglesia y a ti y a mí hoy. Y es esta idea de que tú y yo somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y por eso pues he titulado esta predicación el día de hoy así, ¿no? Como extranjeros y peregrinos en este mundo. Hubo una película hace unos años con este famoso actor, Tom Hanks. ¿Recuerdan de pronto este actor? Y una película que ellos hicieron basada en la historia real de un hombre, de un refugiado iraní. Pero la historia cuenta de un hombre que salía de un país de Asia, iba para Estados Unidos y en el trayecto su país entró en guerra y eso hizo que Estados Unidos declarara ese país como que no es un país. Cuando este hombre llega al aeropuerto de Estados Unidos, pues se encuentra con que su nacionalidad no existe y que tampoco puede regresar a su país porque está en guerra. Entonces esa película muestra cómo este hombre vive por cerca de un año, y eso fue una historia, pues digamos que fue tomada de la vida real, vive cerca de un año en un aeropuerto, un lugar que es de paso, y en ese aeropuerto ese hombre tiene que comenzar a vivir como si ese lugar fuera su residencia, como su hogar. Y esa es como la trama de la película. Entonces él comienza a trabajar, hacer cositas en el aeropuerto, en una pequeña sala comienza a hacer como su casita ahí, a vivir ahí, se enamora también ahí en el aeropuerto y todo ese tipo de cosas. Pero digamos que la trama de la película es lo extraño que resulta para todo el que pasa ver a ese hombre y se vuelve una noticia nacional y todo eso, cómo este hombre está viviendo en el aeropuerto, un problema. Pero además el hecho de lo extraño, de lo raro que es que un lugar de paso se convierta en un lugar de residencia. Y eso es lo que Pedro quiere decirnos a nosotros, que debería ser sumamente extraño para un creyente ver este mundo como su lugar de residencia. Y él quiere como afirmar eso en el corazón. Ahora mira, quiero decirte estas dos cosas respecto al mundo, respecto a este lugar en el cual tú y yo habitamos. El mundo se nos presenta de dos formas. Una es que el mundo se nos muestra como algo hostil, algo que es pesado, una carga que pesa, ¿cierto? Por la oposición, por la crítica, por todo este sistema de valores que se opone al Señor y a su palabra. Y eso podría hacer que nosotros como creyentes desfallezcamos en la vida cristiana, que perdamos de vista y perdamos la esperanza de las promesas que el Señor nos ha dado. Y déjenme mostrarles cómo Pedro ve eso en su carta. Rápidamente, si tienes tu Biblia ahí y puedes seguir, en el verso 6 dice el apóstol Pedro, esto es para ustedes motivo, estas aflicciones, para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir. Note esta palabra, por favor, sufrir. Ahora, en el capítulo 4, verso 19, Pedro dice lo siguiente, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios. ¿Sabías que en el plan de Dios también está el sufrimiento? Entréguese a su fiel creador y sigan practicando el bien. Y en el capítulo 5, verso 7 dice así, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Es decir, Pedro deja ver que evidentemente este mundo se presenta para nosotros como algo hostil, pesado, que genera aflicción, que genera sufrimiento. Pero por otra parte, también el mundo presenta a ti y a mí como algo placentero, como algo atractivo y seductor. Y yo quiero mostrarte cómo también Pedro lo ve en su carta. En el verso 15 del capítulo 1, mire lo que dice Pedro. Más bien,
sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Noten que Pedro está diciendo allí que hay una tentación latente, ¿cierto?, para este mundo, y es ser seducidos. Y en el capítulo 2, verso 11, dice Pedro: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces, quiero mostrarles cómo el mundo se presenta para ti y para mí. Por un lado, una hostilidad, es hostil contra ti, pero también en otros momentos es seductor y es atractivo. Y entre esas dos realidades, tú y yo podemos ceder, bien sea frustrados, bien sea desanimados, pero también tentados a amoldarnos a este mundo y terminar viviendo bajo el parámetro que este mundo nos da. Ahora, ante esas dos realidades, aquí en estos dos versos es como la obra del Dios Trino. Y muy interesante, hemos cantado hoy al Espíritu Santo, recordando también la doctrina de la Trinidad, que justamente está aquí en estos dos versos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que esta obra de salvación para los elegidos te anima a ti y me anima a mí, te fortalece a ti, me fortalece a mí, nos trae esperanza a nosotros en medio de estos tiempos? Y quiero mostrarte eso a través de tres palabritas, tres palabras que están aquí en nuestro texto. Uno es elegidos. Elegidos, esta palabra profunda que ha traído mucha discusión, pero está aquí en la Escritura. Dos, es la palabra santificados. Y tres, es la palabra redimidos. Y quiero que podamos ver estas tres palabritas, cómo nos ayudan a que tú y yo podamos afirmar en nuestra vida nuestra identidad de ser extranjeros y peregrinos en este mundo. Esa es nuestra realidad. Bueno, la primera palabrita, elegidos, elegidos. Como les dije, esta palabra muchas veces representa como algo de discusión. Muchas veces cuando la pronunciamos o cuando la escuchamos, se viene como este pensamiento de la predestinación, ¿no? Y en muchos ámbitos pues se levanta como preguntas frente a esto. Pero una aclaración doctrinal en primer lugar con esta palabrita, y es que esta palabra que nos dice aquí cuando Pedro dice a los elegidos, y en el verso 2 cuando Pedro dice según la previsión de Dios, en otras versiones esta palabra previsión se traduce como previo conocimiento. De hecho, en la Reina Valera se habla de previo conocimiento. Pero déjenme explicarles un poco de qué quiere decir esta palabra elegidos en esto de según la previsión de Dios. Cuando estudiamos la palabra y encontramos un verso que como que nos cuesta entender, nos ayuda mucho cuando vamos a otras partes de la Escritura para que nos dé luz y nos ayude a entender mejor qué quiere decir esta palabra. Y es que cuando se habla de esta predestinación o elección de Dios según su previsión, según su conocimiento previo, es mucho más que el acto de Dios de simplemente conocer hacia el futuro. Por supuesto, Dios conoce todas las cosas, Dios es atemporal, Él no está regido bajo el tiempo nuestro. Pero no tiene que ver solamente con que Dios conoce el futuro, tiene que ver también con que Dios en el pasado, Él predetermina lo que Él quiere que suceda en ese futuro. Ahora, para eso, dos versos que nos van a ayudar a entender. Uno está en Hechos 2:23. Hechos 2:23. Mira lo que dice este texto, y si lo podemos tener ahí en las pantallas, por favor, será importante para que podamos notar lo siguiente. Miren, por favor. Este es el discurso que dice Pedro justamente en su primer sermón, 3,000 convertidos. Y esto es lo que está hablando acerca de Jesús. Él dice así: Jesús, fue entregado según el determinado propósito. Por favor, subraya esa frase o mira esta frase: determinado propósito y el previo, subraya otra frase, conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en una cruz. Ahora noten cómo Pedro allí en este discurso y Lucas, que nos escribe ese libro, nos pone estas dos realidades en el mismo plano. Es decir,
que Dios conocía de antemano, pero que Dios conocía porque había predeterminado el futuro. ¿Notan eso? Ahora, otro verso más. Romanos 8:29. En Romanos 8:29, el apóstol Pablo menciona uno de esos versos que amamos y que tenemos en nuestro corazón, que dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, ahora subraya esa frase ahí por favor, o fíjate en esa frase, conoció de antemano, también ¿qué? Los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Nota estas dos por favor, conoció de antemano y también los predestinó. Otra vez, otro autor bíblico nos está colocando en el mismo plano esta idea de ser que Dios conoce de antemano porque Dios predeterminó de antemano. Y esto, digamos que habría mucho más textos, pero para quienes toman nota pueden luego leer Efesios 1, versos 4 y 5 y ver cómo es que la palabra nos habla acerca de esta elección que Dios hace y que Dios ha elegido a los suyos. Pero, ¿cuál es la implicación para nosotros? Y quiero mostrarte, luego de hacer esa aclaración doctrinal, cuál es la implicación para nosotros. Esto de ser elegidos. Y yo quisiera como traerte el sabor de esta palabra, porque Pedro escogió esa palabra muy bien para ponerla allí. No fue por casualidad. El Espíritu Santo estaba guiando la pluma de los escritores bíblicos para que fueran guiados por la misma mano de Dios para escribir. Y él tomó esta palabra intencionalmente para ti y para mí, a los elegidos. Así que, ¿cuál es el sabor que quiere darnos el apóstol Pedro a nosotros como su iglesia? Bueno, esta es la idea, la palabra de ser elegidos, de ser escogidos. ¿Alguna vez tú has sido escogido para algo? ¿Te han escogido para algo alguna vez? Por ejemplo, ¿te han escogido para un trabajo? Y por ejemplo, cuando en esos trabajos que uno llega a la entrevista y hay como 300 más, ¿cierto? Y uno ve esa fila y le dicen a uno, bueno, tenemos una vacante para a ver quién se lo gana. Y procesos y procesos. Y después lo llaman a uno, ¿cierto? Y le dicen, mira, la buena noticia para ti es que de estos 300, tú fuiste el escogido. ¿Cómo se siente uno? No sé si alguna vez le ha pasado. O por lo menos a 10, o entre 10, o entre 20, o entre 5. Pero ser escogido. Yo recuerdo cuando era pequeño y jugábamos fútbol. No sé cuántos hombres ustedes jugaron fútbol cuando eran pequeños. Y yo recuerdo que siempre habían algunos que jugaban más que otros. Entonces cuando había un grupito de amigos que íbamos a jugar, ahí estaban los dos que más jugaban, ¿no? Y entonces ellos eran los que escogían el equipo de cada uno. Entonces paraban al resto de amiguitos por al pie de la pared, ¿cierto? Al paredón, lo paraban a uno ahí. Y entonces cada uno empezaba, me pido a Pedro, me pido a Juan, me pido a Carlos, ¿cierto? Y uno que no jugaba tanto, uno hacía fuerza que lo llamaran, ¿cierto? Porque además porque si el número era impar y uno no lo escogían, le decían, al gol entra. Pero cuando nombraban le decían el nombre a uno, qué felicidad por dentro que lo habían escogido. Esta sensación de ser escogidos, hermanos, es algo que todo corazón humano anhela en su vida. El día que tu esposa te escogió a ti o tú escogiste a tu esposa, ese día es especial. Porque este anhelo en el corazón de que alguien ponga su atención sobre nosotros. Por eso cuando alguien no tiene eso, procura robar la atención de otros. Porque en nuestro corazón hay ese hambre, ese anhelo, porque alguien ponga su mirada sobre nosotros. Ahora, cuando Pedro escribió muy cuidadosamente a los elegidos, yo quiero decirte, ahí estabas incluido tú y ahí estaba incluido yo. A los elegidos, tú eres elegido de Dios y tú estás en Cristo. Y qué mayor privilegio para ti y para mí, que quien nos ha elegido es nada más y nada menos que el creador del universo. Nuestro Señor, el dueño de todas las cosas. Si tú te sientes privilegiado porque te han escogido para algún cargo en esta tierra, para algo, siéntete
muchas veces más privilegiado por saber que Dios te escogió a ti. Y sabes que Dios lo hizo en la eternidad pasada. Antes de que tú nacieras, Dios puso su mirada sobre ti y te amó. Y Él en su propia voluntad, sin estar obligado a nada, en su propio derecho de ser Dios, Él te escogió para sacarte de la vida en la que estabas, en la situación en la que tú te encontrabas, esa vida sucia, quebrada, sometida por el pecado. Y este Dios misericordioso te escogió a ti para vestirte con ropas limpias, para adornarte, para perfumarte, para sentarte en su mesa y decir: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Querido hermano y hermana que escuchas, esta es tu condición. Eres elegido por el Señor si estás en Cristo. Y no porque tú y yo lo hayamos merecido, porque hayamos hecho algo bueno. Porque la palabra nos dice que aún antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Efesios, ya Él te había visto y ya Él había decidido por ti. ¿No te parece maravilloso eso? Así que tu identidad no está en lo que otros dicen de ti. Tu identidad no está en lo que tú haces, qué trabajo tienes, cuánta plata tienes, qué cosas has acumulado en esta vida, a dónde has ido, a dónde has viajado. Eso no es lo que define tu vida. Lo que define quién, tu condición, tu identidad, es lo que Dios dice de ti. Eso es lo importante. Y Él dice que tú eres elegido. Y eso sobrepasa cualquier cosa, queridos hermanos, que podamos tener en esta vida. La segunda palabra es santificados. Y esta es la acción que hace el Espíritu Santo. Ahora, en esto de santificados, lo importante es notar lo siguiente. Hay dos acciones que tenemos en esta palabra de ser santificados, santificados. Y es lo siguiente. Hay una acción que hace el Espíritu Santo en el momento en que Él abre los ojos de tu corazón para el Evangelio. Y otra que Él continúa haciendo. Quizá yo creo que uno de los versos más, digamos, contundentes en esta apreciación es el que tenemos en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 14. Mira lo que dice Hebreos 10, 14. Porque con un solo sacrificio, ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Nota estas dos palabras. Él ha hecho perfectos. ¿Te das cuenta? ¿Para cuándo? Para siempre, para siempre. ¿A quiénes? A quienes está santificando. Ahora un poquito extraño, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa, cierto? Pues la cosa es que las dos afirmaciones son verdad al mismo tiempo. El hecho de que tú ya eres perfecto en el Señor, pero al mismo tiempo la verdad de que Dios te está perfeccionando o te está santificando a través de la obra de su Espíritu Santo. Esta palabra, santificado, muestra en primer lugar un acto objetivo que Dios hizo con tu vida cuando viniste al Evangelio, cuando Dios te atrajo al Evangelio, y es que te declaró santo. Y ese ser santo tiene que ver con el hecho de que Él te apartó o te separó para una tarea especial. En el Antiguo Testamento, especialmente cuando los sacerdotes, por ejemplo, usaban utensilios especialmente para ciertos momentos como ceremoniales, el tema de los sacrificios y todo eso, los objetos que usaban se llamaban apartados, como separados para una labor en especial. Y eso es lo que esa palabra quiere decir, que tú y yo hemos sido separados, apartados. Y esto es así por una razón. Porque nuestra condición es pecadora y porque nuestro Dios es santo. Y conciliar esa realidad de que tú y yo podamos acercarnos a Dios solamente es posible si nuestra condición es cambiada delante de Dios. Es decir, si tú y yo podemos ser limpiados y perdonados por el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Ese es un hecho real que no es como palpable, ¿cierto? No podemos como tomarlo, como cogerlo, pero esa es la verdad para ti y para mí, aunque no lo vemos. Aunque no está de manera visible, pero esta es la verdad. Si tú estás en Cristo,
tú has sido santificado por el Señor y hoy eres santo y estás aquí como un santo delante de Dios. Aunque no lo creas, aunque nos cueste creerlo, pero hemos sido llamados santos. Pero lo otro que tiene esta palabra también es que no termina en un momento, sino que va continuando, ¿verdad? Y esta palabra, la obra santificadora del Espíritu, es una obra de continuo, no para, es todos los días en tu vida y en la mía. ¿Cómo es que el Espíritu hace esto? Pedro nos lo dice en su carta de muchas formas, pero Pedro nos muestra aquí la idea de que lo que tú y yo vivimos, le está diciendo a la iglesia, esto tan atroz que ustedes están viviendo, mira, eso está siendo parte de la obra santificadora de Dios en tu vida. El verso 7 del capítulo 1, mira lo que dice Pedro. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto cómo se purifica el fuego. Si lo han visto ahí en vivo y en directo, o si lo han visto en algún programa o algo así, o saben. Pero para purificar el fuego se pone a altas temperaturas. ¿Sí ve? El oro. A altas temperaturas, ¿cierto? Altas temperaturas. Es decir, para sacar esa suciedad, hay que someterlo a un proceso bastante duro. Para que finalmente lo que se obtenga de ese precioso metal sea algo puro. Y es muy interesante que Pedro trae esta imagen para aplicarla a tu vida y a la mía. Y lo que Pedro está diciendo es que la fe, que es mucho más valiosa que el oro, así mismo es probada. Es decir, que lo que tú y yo vivimos en nuestra vida, Dios lo permite para nosotros porque está formando en nuestra vida la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él está formando la imagen de Él en nosotros. Por eso cuando uno piensa, por ejemplo, en una enfermedad, ¿quién quiere acaso una enfermedad para su vida? ¿Quién quiere, por ejemplo, la escasez? Nadie, ninguno de nosotros se levanta el día pensando, Señor, tráeme escasez, ¿cierto? No oramos de esa forma. No oramos de esa manera porque no queremos eso, por supuesto que no. ¿O quién quiere relaciones rotas con sus hijos o en su matrimonio? Por supuesto que no. Pero Pedro dice, mira, los sufrimientos que tú estás viviendo, eso está siendo usado por Dios como instrumento, como un cincel y martillo para formarte, para moldearte a la imagen de Jesús. Eso es lo que Él está haciendo contigo. Y si tú estás hoy acá y tú estás pasando por tiempo de aflicción, si tú estás sintiendo que la vida es pesada para ti, yo te quiero decir hoy de parte del Señor, Él está tratando contigo. Él está forjando en tu corazón su imagen. Él quiere que tú puedas verle a Él y quiere que tú crezcas en Él. Y eso es más valioso que el disfrute y el placer momentáneo que podemos tener en esta vida. Es muy interesante que quien escribe esta carta es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe esta carta. Y ya recordarán ustedes en los evangelios quién era el apóstol Pedro, ¿se acuerdan? El apóstol Pedro. El impulsivo Pedro, ¿no? Este Pedrito que era tremendo. Siempre quería hablar. De hecho, nunca dejaba hablar a los otros discípulos. Siempre tenía que decir algo. Era muy impulsivo. ¿Sabes que uno de los momentos más, digamos, que resaltan la historia de los evangelios y con Pedro y Jesús, es cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos que tiene que morir y que tiene que entregar su vida por causa de los pecadores? Y Pedro le dice, no, Señor, cosa como esa no puede ocurrir. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Claro, Satanás fue instrumento en ese momento, Pedro fue instrumento de Satanás en ese momento para tratar de reconvenir a Jesús de no ir a la cruz. No entendía los planes de Dios. Ese fue el mismo Pedro que momentos antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús le había dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este Pedro que un día le dijo a Jesús, Señor, aunque todos estos te nieguen o te dejen, yo no, Señor, para las que sea. Cualquier parecido con la realidad.
Y unas horas, 4 o 6 horas después, estaba diciendo, no lo conozco, no sé quién es. Y en la tercera ocasión, cuando Pedro dijo eso y cantó el gallo, fue reconvenido en su espíritu para recordar que era un hombre débil y frágil. Pero ese Pedro de los evangelios es el mismo Pedro que encontramos en el libro de los Hechos, haciendo un sermón en el que se convierten nada más y nada menos que 3,000 personas, imagínate eso. Que no le tembló cuando las autoridades le dijeron, si ustedes vuelven a predicar, vamos a llevarlos presos. Y él regresa y ahí le dice a las autoridades, pues haremos lo que sea la voluntad de Dios y no lo que ustedes nos impongan. Ese es el Pedro que caminó y que oraba por los enfermos y eran sanados. Fue el Pedro que enfrentó la persecución sin temor y fue el Pedro que escribió esta carta. Hermanos, esa es la obra transformadora del poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Eso es lo que hace el Señor contigo y lo que hace conmigo. Qué privilegio. Yo recuerdo este texto en Filipenses 1:6, cuando Pablo escribió, el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Afírmate en esa esperanza y en esa promesa que el Señor te da a ti y me da a mí. La tercera palabra, elegidos, 1, 2, santificados y 3, esta es la palabra 3, redimidos. Y aquí está la obra de Cristo Jesús. Noten ahí la Trinidad actuando en la salvación de sus escogidos. Redimidos. Esta palabra que usa Pedro aquí para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, es una imagen que Pedro trae del Antiguo Testamento. Y la imagen es en la que Moisés está frente al pueblo de Israel. Ustedes recordarán cuando Moisés baja de la montaña con las tablas de la ley, lee las tablas de la ley y el pueblo se compromete a obedecer esas tablas o a obedecer esa ley de Dios. Y en ese momento dice la palabra que Moisés roció la sangre sobre el pueblo. Y ahí se selló el pacto de Dios con Israel. Muy importante esa escena porque sellaba la unión entre Dios y su pueblo. Claro, un pueblo que más tarde estaba renegando contra Dios. Un pueblo que, como dicen los profetas, y usa esta metáfora fuerte, se prostituyó, ¿cierto? Y se fue tras otros amores, otros amantes, dejando a Dios de lado. Pero ese es el pacto que Dios hizo con los suyos y que en el Nuevo Testamento lo tenemos tú y yo en la persona de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús vino a entregar su vida para entregarnos su muerte, su sangre, lo que representaba la vida, y así limpiarte a ti y limpiar a mí de nuestro pecado y de nuestra maldad. Así que pudiésemos decir que tú y yo hemos sido comprados con precio de sangre. No fuimos comprados con monedas, ni con ningún valor de este mundo. Fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, esa redención que efectuó Jesús en tu vida y en la mía, es lo que nos posibilita a ti y a mí obedecer su palabra. Porque cuando tú y yo somos transformados en esta condición delante de Dios, también es transformado nuestro interior. Tu interior está siendo transformado por el Señor. ¿Y cómo aprecias tú eso? Porque esto es lo que podemos palpar, esto sí lo podemos palpar. Y es lo siguiente, que ahora tú y yo hemos sido facultados para obedecer a nuestro Señor. ¿Cómo? Porque nuestros deseos han sido cambiados. Porque nuestros apetitos han sido transformados. Si tú estás en Cristo hoy, si tú estás aquí en este lugar o nos estás viendo en la transmisión y tú eres un redimido del Señor, tú puedes tener la certeza de que eso es así, porque en tu interior se ha desatado una batalla. Yo siempre digo en consejería, cuando vienen hermanos a la consejería y están luchando con cosas, yo le digo, mira, no es por justificar el pecado de ninguna manera, pero el motivo de gozo es que tú estás batallando con el pecado. Porque una de las evidencias más concretas y claras de un creyente es que batalla con el pecado.
que hay algo en su corazón que comienza a revolucionarse, cuando ve, cuando escucha, cuando hace algo que va en contra del Señor, algo en su corazón comienza a moverse por dentro, una incomodidad en su ser, un dolor en su corazón. Eso es propio de aquellos que han sido redimidos por el Señor Jesús, es propio de nosotros que hemos sido elegidos. Así que esa es la razón por la cual tú y yo podemos obedecer, es porque Él nos ha redimido. Bueno, para ir concluyendo esta predicación, hemos visto esas tres palabras: elegidos, santificados y redimidos. Esas tres palabras apuntan al propósito de afirmar en nuestro corazón lo que hablamos en la introducción de este sermón. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Nuestros hermanos de audiovisuales, en la publicidad que hacen de la predicación todos los sábados, nos mostraron esta imagencita, no sé si la vieron, como de una mujer con una maleta. ¿La vieron? Caminando. Yo no sé cuando hemos ido a una ciudad de visita, de paseo, o si has ido a un país de paseo o alguna razón, esto de que nos recuerda de que estamos de paso. Es decir, ese lugar en el que estamos ahí no es nuestra residencia. Y esa maletica que aparece, que está ahí, nos recuerda eso, ¿cierto? Cuando uno ve a alguien con maleta así, uno piensa que está de paso. Y esta es la imagen, hermanos, que yo quiero que ustedes se lleven hoy en sus vidas. Y eso es así porque has sido elegido, santificado y porque tú has sido redimido. Dos aplicaciones para hoy. Dos aplicaciones. Lo primero, para algunos de ustedes, para algunos de nosotros que estamos hoy, el mundo, este lugar, nos resulta algo hostil y pesado. Quizá tú estás enfrentando momentos difíciles en tu vida hoy. Una enfermedad, la escasez, una relación rota, algo está pasando. Estás experimentando la oposición, el rechazo de los amigos porque eres cristiano. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te anima a ti hoy saber que tú eres elegido por el Señor? Y como Pedro dice que estos sufrimientos momentáneos, dice Pedro, momentáneos. Y se hacen momentáneos por una razón, porque la perspectiva de la vida no está aquí, está hacia adelante. Esta semana en los devocionales en casa hemos estado leyendo diferentes versos que hablan justamente sobre eso que viene, eso que anhelamos tener, que es cuando nuestro Señor Jesús regrese por nosotros y nos lleve a su presencia. ¿Cómo te anima eso? Porque el que prometió es fiel para cumplir sus promesas. Y si tú estás hoy sintiendo el peso del mundo y el peso de las situaciones, cobra ánimo en el Señor. Cobra ánimo en el Señor. Él está obrando en medio de estas situaciones. Pero en segundo lugar, quizá para algunos de nosotros, este mundo está resultando por este tiempo como algo muy seductor para la vida. Y quizá como algo que te atrae fuertemente, algo que te seduce a ver los valores de este mundo como los mejores valores. Algo que te seduce a ti a amoldarte a este mundo y olvidarte de que eres un transeúnte, que estás aquí simplemente de paso. Algunos están haciendo papeles con el mundo para obtener la ciudadanía de este mundo. Yo quiero recordarte, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá donde tú y yo pertenecemos, ese es el lugar. Quizá cuando tú ambicionas, quizá cuando tú amas o priorizas las cosas de este mundo, tú estás viviendo bajo esos estándares y bajo esos valores. Quizá estás viendo la felicidad como este mundo la ofrece. Y quizá para ti en este momento la felicidad es alcanzar una cúspide, ¿cierto?, económica o llegar no sé a dónde. Y quizá tú estás definiendo tu felicidad en esas cosas. Tú estás amoldándote a este mundo. Y el Señor quiere decirte hoy, cuidado, este mundo no es tu hogar. Este mundo no es tu casa. Tú y yo estamos de paso por este mundo.
Así que el Señor nos ayude en eso, para no olvidar que somos escogidos, santificados y que somos redimidos.